Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Paula Mayer y hoy te traigo en este mini curso 3 técnicas que son básicas en restauración e intervención de muebles. Bueno, y la primera técnica que quiero mostrarte es una técnica llamada DKP. Esta técnica es ni más ni menos que pintura desgastada. Una técnica con la que logramos dar un efecto envejecido en los muebles. Un efecto vintage, un efecto rústico. El DKP es versátil, es hermoso y no pasa de moda. La siguiente técnica que quiero enseñarte es una técnica símil de capé o falso de capé que en realidad se hace realizando un sombreado. Utilizando pincel o utilizando una esponjita se resaltan todas las aristas, las esquinas, los bordes y con eso damos un efecto donde todos los relieves, calados y ornamentos se resaltan. Y con eso empezamos este taller. Te voy a hablar primero de la pintura que utilizo. Por lo general compro siempre pintura acrílica, en pinturería compro por litro porque me rinde mucho más, ya que yo trabajo con colores blanco, blanco antiguo, blanco crema, todas las tonalidades, los matices de blanco que pueden haber, porque voy mezclando, utilizando también acrílicos. Siempre trato de tener los acrílicos colores primarios, colores secundarios y además utilizo muchos tonos pasteles. Entonces, como voy a necesitar mucha cantidad de pintura cuando restauro muebles, trato de comprar un acrílico, una pintura acrílica de buena calidad en una pinturería y después me voy a la artística y consigo los acrílicos chiquititos con los que tonalizo las otras pinturas blancas. En este caso estoy preparando un tono rosa y utilicé una parte de pintura blanca, unas gotas de pintura roja y en este caso quiero que que no sea un rosa bebé, sino que quiero que sea como un rosa pastel, pero que tenga una tonalidad que me dé una sensación que sea vintage. Entonces por eso le voy a poner unas gotitas de ocre. Y voy a utilizar un pincel que se consigue en pinturerías para empezar a aplicar la primer mano. Acá le damos como pintura plena, aplicamos la primer mano, fino, estiramos bien la pintura y eso después dejamos secar. No intentamos cubrir todo de una sola vez y no nos tenemos que desesperar si vemos que todavía la pintura se ve traslúcida. No, porque esto siempre pasa cuando aplicamos una mano de pintura. Después, una vez que está seca la pintura y le pasas la segunda mano, vas a ver que cubre muy bien. Puedes apurar con un secador de pelo, puedes apurar con una estufa, con una pistola de calor. Cuestión que deje secar muy bien la primera mano. Y acá empezamos a preparar el segundo tono, que este es un tono celeste, y lo mismo, pues ponemos una parte de pintura blanca, unas gotas de la pintura azul, porque quiero lograr un tono celeste, no tan pastel, sino más bien un poco apagado. Entonces voy a utilizar nuevamente este tono ocre para matizar este tono celeste que estoy formando. Lo que más me gusta de preparar con los colores en el taller es que siempre puedes hacer cosas personalizadas y obviamente nunca vas a tener el mismo tono y no vas a hacer dos trabajos iguales. Entonces ahí vas preparando tus propios colores también, y no te animas con el tema de la colorimetría, podés trabajar con pinturas que ya vienen preparadas, que ya vienen en tonalidades, las tonalidades que vos necesitas. Por ejemplo, las pinturas a la tiza, vas a la artística, compras exactamente el color que necesitas y listo. Esta es una opción que yo siempre trabajé con esto de preparar los colores porque me gusta cómo se forman, me gusta ver qué tonos combinar para lograr ciertos colores. Y bueno, por ahí mi recomendación cuando tenés que trabajar con grandes cosas es que vayas aprendiendo a preparar tus propios colores. Si no, compras los colores ya listos y listo. Bueno, acá te mostré que ya ya pasamos una mano de pintura a las dos tablitas, al muestrario que te estoy armando, y ahora vamos a volver a pasar una segunda mano de color a ambos muestrarios. Armar tus propias muestras te sirven como para practicar la técnica y para tener de ejemplo. Para eso puedes utilizar cortes de madera de pino, MDF, 10×10, 15×15, te sirve cualquiera. Lo importante es practicar. Cuanto más practicas, tu mano se suelta, tu creatividad se activa y los trabajos te salen cada vez mejor. Las lijas son infaltables en tu caja de restauradora. Acá te muestro que tengo una número de grano 240 y la otra es de grano 100. La de grano 100 es más gruesa que la de grano 240.
Cuanto más alto el grano, más fino es. O sea, si tenés una de grano 400, 600, son más finas. Los esténciles. Los esténciles son fundamentales para decorar. No hace falta que tengas una gran variedad de esténciles, pero sí es necesario que los que tengas los uses con creatividad. Por ahí usas los números, por ahí usas las palabras. Y además, utilizar los mismos esténciles también da como una especie de estilo a tu trabajo. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Como mi base es rosa, no quiero que las letras que voy a dibujar, que voy a hacer con el stencil, sean negras para que no impacten tanto. Entonces voy a formar un gris. Un poco de blanco, un poquito de negro y acá tengo un gris que va a hacer que sea mucho más armoniosa la combinación de colores. Bueno, ¿cómo hacemos el stencil? Las plantillas son fáciles de utilizar, tienen sus trucos y con la práctica se perfecciona la técnica. En primer lugar, fijo el stencil a donde lo voy a utilizar. Cuando la superficie es grande y me permite, lo primero que hago es fijar con cinta de papel. Es similar a la cinta que utilizan los pintores, se consigue en ferreterías o en artísticas. Una vez que situé mi plantilla, mi stencil, voy a tomar un pincel de cerda suave, redondita si es posible. Voy a tomar una pequeñísima cantidad de pintura en la punta y voy a descargar en un trapo como vieron anteriormente. O puedo tener un pedazo de papel y voy descargando en el papel. Yo iba descargando en ese mismo platito porque el platito era áspero, entonces yo tomaba muy poquita cantidad de pintura y descargaba en ese mismo platito. Es importante que no se filtre la pintura por debajo, entonces el pincel tiene que estar casi seco, tiene que ir muy poca pintura. Si sentimos que nuestro dibujo, que nuestras letras se ven como no se ven muy nítidas o sentimos que le falta más intensidad, entonces antes de retirar el stencil esperamos que se seque un poquito y volvemos a pasar en todo otra vez el pincel, cargando un poquito de pintura en la punta de la cerda del pincel, descargamos y volvemos a aplicar. Con una segunda pasada seguro que ya se ve nítida la imagen, ya tiene más potencia. Van a ver que es mejor así, aplicando de a poquito, ir de menos a más que aplicar grandes cantidades de pintura y van a ver que ahí se filtra, se mancha y no queda bien. Acá en el stencil de las mariposas, como mi base es celeste, decidí oscurecer un poquitito más la figura. Dato clave, el stencil no nos asegura bordes definidos, es una decoración artesanal. Y en esta fase pasamos a la técnica de decapé. Para eso vamos a utilizar las lijas que les mostré anteriormente. Voy a utilizar acá la lija número 100 para así poder levantar parte de la pintura. Si esto fuera un mueble, estaría aplicando en los bordes, en los acanalados, en las esquinas, en los ornamentos, todo donde yo pudiera resaltar la madera de abajo. Empiezo lijando de a poquito, dejo que se vea la madera, voy abriendo un poco más el decapé para ver cómo se ve. Ahí decido si hago decapés más grandes o más chiquitos, más finos, más sutiles. La cuestión es que voy probando, voy de menos a más. Siempre aplico todas las técnicas, trato de ir probando para ver cómo se ve. Si estuviera haciendo un decapé en una mesa con patas torneadas, seguramente en la parte torneada sería donde más decapé haría. Si fuera una silla, serían los respaldos y en las patas, principalmente en todos los bordes del respaldo para que se vea, que se resalte, que se note que es algo artístico, algo intervenido. Casi todos los trabajos de pintura es importante, según su uso, aplicar una protección. En este caso estoy aplicando un barniz al agua, un hidrobarniz, depende cuántas manos, depende si no va a tener mucho uso diario, se puede aplicar una o dos manos. Si va a ser de alto uso, sí o sí 3 manos, dejar secar bien entre mano y mano 2 horas de la primera a la segunda y 24 horas de la segunda a la tercera. Si son objetos chicos como bandejas, cajitas, se pueden utilizar una cera para proteger la pintura. Si usaron algún producto como un esmalte al agua, no necesitan pasar protección, pero por lo general con las pinturas artísticas, con las pinturas a la tiza, acrílicas, sí o sí hay que aplicar algún barniz para proteger nuestra pintura, nuestro trabajo. Así nos quedó esta muestra donde hicimos una pintura plena, decapé, hicimos el stencil y aplicamos el barniz. Ahora vamos a pasar al siguiente trabajo donde vamos a realizar el sombreado. Tomamos un poquito de pintura con el pincel y empezamos a pasar sobre nuestra superficie. Ven cómo empiezo en el borde porque mi idea es delinear todo ese borde.
Entonces empiezo aplicando poquito, voy pasando el pincel, es como una especie de pincel seco. Vamos a tomar pintura con el pincel, descargamos un poco para que no tenga tanta cantidad, descargamos en una hoja o en un paño. La cuestión es que no nos manche tanto de primera, entonces vamos tomando poquito, vamos delineando, le vamos dando cada vez más fuerza, depende de cómo queremos que se vea, si se vea más desgastado, si sea un poco más, tenga más, el delineado sea más fuerte. Entonces nosotros le vamos como definiendo eso según también como vamos viendo que queda, ¿no es cierto? Si por ahí el objeto ya se ve demasiado cargado, tiene demasiadas cosas, entonces ahí delineamos poquito. Si vemos que eso potencia más su belleza, entonces le hacemos un delineado más profundo. Pero la cuestión es esta, con el canto del pincel, no con la punta, con el canto vamos como sombreando, pasando de a poquito, como que le hacemos como que vamos suavizando la pintura, digamos. Y acá un tip, si por ahí se nos manchó, pusimos demasiada cantidad de pintura en algún sector, agarramos una lija, lijamos un poquito, obviamente esperamos que se seque un poquito, lijamos un poco y ahí vamos desgastando esa parte donde la pintura nos quedó así como manchada. Entonces con eso desgastamos y se ve más sutil. Cuando ya esté bien seca nuestra intervención del delineado que hicimos, bueno, entonces ahí pasamos a aplicar nuevamente el barniz. Le damos una mano, dejamos secar, le aplicamos una segunda mano, ¿sí? Como les dije, si es algún un elemento, un objeto, un mueble que tiene poco uso, que es una cajita, una bandeja, por ahí con 2 aplicaciones ya está bien. Si es una mesa, si es una silla, una mesa de luz, hay que darle 3 manos sí o sí. De verdad espero que este micro taller te haya servido. Traté de poner toda la información que pude en estos poquitos minutos que duró. Acordate que si llegaste hasta acá no es casualidad. Ponete manos a la obra que podés iniciar tu propio taller. Mi nombre es Paula y agradezco tu tiempo. Nos vemos en la próxima.